Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Seguimos estudiando el Sefer primero de Samuel. En esta ocasión vamos a estar tocando los capítulos 18 al 6, 18:6 al 20:42. La ocasión pasada estuvimos hablando sobre ese relato en el cual tocamos como tema que el Todopoderoso no mira como mira el hombre. Y estuvimos hablando de esa relación de Shemuel con Shaul, de que ese primer impacto de Shemuel con Shaul y de ver cómo el Todopoderoso lo escogió y ver cómo Shaul comienza de una manera única y cómo el pueblo comenzó a amar a Shaul. Eso hizo que el corazón de Shemuel se pegara al de Shaul a tal punto de que aun cuando Shaul ya estaba dando esos indicios de reverdía, de egoísmo, de altanería, de creerse realmente que él realmente era el rey y olvidarse de que solamente era un instrumento del Todopoderoso para poder reinar con equidad a un pueblo. Aún eso, aún con eso, Shemuel seguía clamando al Todopoderoso por Shaul al punto de que está relatado en este Sefer que el Todopoderoso le dice a Shemuel: ¿hasta cuándo vas a gemir y a clamar y a afligirte por Shaul? Y le da unas directrices y escoge a un joven llamado David. Y vimos cómo Shemuel comenzó a mirar primero a los hermanos y a mirar según lo que veían sus ojos de frente y según las apariencias. Y el Todopoderoso le da una enseñanza. Y ese fue el relato que estuvimos hablando en el capítulo anterior, cómo se demuestra en ese mismo capítulo el corazón temeroso de Shaul y de todos aquellos que le seguían, y como el corazón de un joven llamado David era diferente y había un celo ferviente hacia el Todopoderoso de una manera única. Y estaba en una situación bien complicada porque si Shaul era el rey y no quería ir a combatir contra el gigante, también se podía ver como una manera de desafío y de creerse mejor que el rey. Si alguno de los soldados decidía decir yo voy a ir, pero un joven que no era parte del ejército y con inocencia solamente miró y el Eterno manifestó lo que había en el corazón de ese joven y Shemuel, que lo más seguro aprendió la lección. En esta ocasión vamos a estar hablando de, de dos temas específicos, aunque el tema principal es la bondad de Yuhewah. Los temas que vamos a estar hablando son dos. Uno, los celos de Shaul. Vamos a hablar de los celos de Shaul porque desde este verso en adelante, del capítulo 18, comienza una etapa en la relación de Shaul con David. Terminamos el capítulo 18 en el verso 5, como David había creado en tiempo récord una fama al punto de que era súper amado ya por no solamente por los soldados que le rodeaban, sino también ya aún por los que estaban bien cerca, los consejeros, los sirvientes de Shaul, y aún por el pueblo
que nunca lo había visto, sino solamente había escuchado de que en la batalla del pueblo de Israel con los filisteos había un hombre joven que se atrevió a hacer lo que ninguno de los soldados había hecho. Que ese joven ganó no solamente al filisteo, sino que también en cada una de las misiones y las excursiones que hacían militares, este joven salía y sobresalía por encima de los demás soldados. Esto llegó al oído de todo el pueblo, al punto de que cuando los soldados, juntamente con Shaul, regresan al regresan al pueblo, Shaul empieza a escuchar algo que cambia totalmente su mirada y su visión sobre David. Hasta ese momento decía que Shaul lo amó, Jonatán lo amó, fue bien acepto y era el querendón del ejército. Pero en esta ocasión vemos cómo Shaul cambia su mirada y de eso vamos a estar hablando. Y también vamos a hablar de la bondad de Mical y de Jonatán. Dos cosas de las cuales a veces se pasa por alto, y inclusive voy a hablar algo, voy a contrastar algo sobre una experiencia personal, sobre algo que vi sobre el relato de la vida de David y que aparece en los personajes de Mical y de Jonatán. Y como sé que hay muchas personas que a veces nos dejamos llevar por lo que vemos y no indagamos y no estudiamos, pues voy a tratar de aclarar algo para que queden claro algunas dudas que tal vez puedan haber o que personas puedan estar pensando de una manera equivocada sobre los personajes de Mical y de Jonatán. Mical y Jonatán, hermanos, hijos ambos del rey Shaul. Vamos a comenzar con los celos de Shaul. Como bien estaba diciendo, desde el capítulo 18, verso 6 en adelante, cambia la relación del rey con su siervo David. ¿Por qué? Porque en el capítulo 18, en el verso 6, comienza diciendo que cuando ellos vinieron, ellos de volver cuando David había matado al filisteo y que salieron entonces las mujeres de todas las ciudades y comenzaron a cantar y a danzar para encontrarse con Shaul el rey, y con panderos y con alegrías y con instrumentos, y cantaban las mujeres que festejaban y decían: hirió Shaul a sus miles y David a sus 10.000. Este cántico le cayó, como decimos en nuestro pueblo, como un balde de agua fría a Shaul. ¿Qué culpa tenía David que las mujeres le cantaran eso? Ninguna. Y como ninguna era la culpabilidad de David, por eso es que aparece una palabra aquí bien interesante de la cual vamos a estar hablando. Pero vamos a leer primero y luego vamos a explicar la palabra. Vamos a leer como estamos acostumbrados a leer en hebreo desde el capítulo 18, verso 8 en adelante, 8 y 9, para ver cuál fue la reacción de Shaul, el rey, ante ese cántico de unas jóvenes que salieron a recibirlo a él, al rey, y a su ejército, y comenzaron a cantar un cántico entre ellas, de las cuales estaban ellas exaltando el triunfo de Shaul, juntamente ahora con David, y
interesante porque si vemos los relatos al principio de la vida de Shaul, vemos que cuando Shaul comienza a tener indicios de decadencia, de desobediencia, el pueblo encontró refugio en su hijo Jonatán. Decían que el pueblo amaba a Jonatán, y aun cuando Shaul quería darle muerte a Jonatán, el pueblo defendió a Jonatán. Y ahora aquí están hablando de Shaul y no de Jonatán, sino de Shaul y de David. Y vemos que en vez de enojarse Jonatán, el que se enoja es Shaul. Dice que esto enojó a Shaul. Dice en el verso 8 del capítulo 18, dice, Wayeher le Shaul meod, y se enojó mucho Shaul. Wayerá o Wayirá de Einaio, y le pareció mal a sus ojos. Hadavar hace estas palabras. Vayomer Netanu le David Rabuhot Elai Netanu Ha'alefim Ve'ot lo Af Hamalhut. Y esto le pareció mal a Shaul, y dijo él esto: han dado a David 10 millares y a mí solamente miles, que aún solo el reino le falta que le den, o solo falta que le den el reino. Wayehi Shaul abon et David mehayon hahu Bahal Alá. Y Shaul desde ese día comenzó a tener mala voluntad hacia David. Pero en el hebreo, que es la palabra que quiero resaltar, en el hebreo dice Wayehi Shaul abon et David. Y esta palabra abón significa maldad, iniquidad y pecado, culpa. Aquellos que hemos estado estudiando un poco el idioma hebreo sabemos que la palabra pecado se utiliza en el latín de manera general, pero conforme al contexto y las palabras de la escritura, hay diferentes tipos de pecado. Y entre ellos está el pecado de abón. O sea, que si nosotros entrelazamos esto con el cántico de las mujeres, estuvimos hablando que qué culpa tiene David de que las mujeres hayan dedicado ese cántico. Vemos que la maldad, y desde ese día comenzó Shaul a pecar en contra de David sin causa, a rebelarse en contra de David sin causa. Porque esto nos lleva a profundizar mucho más allá de lo que vemos escrito y qué podemos aplicar o qué podemos aprender de esto. ¿Por qué? Porque nosotros a veces pensamos que el pensar mal de alguien significa algo insignificante, solamente un pensamiento. Sin embargo, la escritura ve esto como un abón, como un pecado sin causa, como algo que nosotros deberíamos de analizar y pedir a nuestro Padre Celestial que nos ayude a eliminar y a no tener ninguna clase de rencor ni de enojo con alguien, y mucho menos sin causa. Mucho menos porque la persona está teniendo éxito y nosotros a veces pensamos que no se merece ese éxito, porque aquí vemos que el resultado de esto es
cómo Shaul saca lo que hay en su corazón. Acuérdense que el Todopoderoso dijo, voy a escoger a alguien que está conforme a mi corazón, porque ya el corazón de Shaul había sido totalmente opacado, porque por el ego, por todo lo que él consideraba que se merecía. Acuérdense que cuando Shaul, y esto es un detalle que se me pasó decir en los capítulos anteriores, cuando Shaul vence a Amalek, Shaul mismo aún manda a que le hagan un monumento por causa de la victoria. O sea que Shaul ya estaba no solamente dando indicios de su rebeldía, sino aquí saca lo que hay en su corazón y comienza a que a tener rencor, celos, envidia de cualquier persona que él sienta que le está quitando la atención. Shaul parece que comienza a padecer de bipolaridad y a tener un corazón totalmente amargo o lleno de amargura ante todo aquel que no le sea bien ante sus ojos. Y por eso es que aparece que Shaul desde ese momento comenzó a maquinar y a pecar contra David. Algo de lo que cuando uno analiza esto, ve que aún dentro de lo que nosotros conocemos, porque es normal, aunque no nos parece bien, pero es normal que las personas que no tienen temor del Creador se estén envidiando unos a otros, pero cuando son cosas de personas que decimos ser creyentes y que vemos que porque alguien nos parece que está haciendo algo, comenzamos a entrar en una maquinaria de bombardeo y de tratar de avergonzarlo y de tratar de minimizar su enseñanza. No tanto sus enseñanzas, a veces caemos al punto de minimizar a la persona. De, de que esta persona, como de una u otra manera veo que está teniendo más gracia ante otras personas que yo, comenzamos a minimizar a la persona y a desprestigiar el testimonio de cierta persona, sea dentro de los mismos que se congregan en los mismos lugares o que comparten dentro de las redes sociales. A veces llega a ese punto y a veces es triste porque a veces es sin causa. A veces es solamente porque escuché decir que él hizo esto, o que él se comporta de cierta manera, o que él enseñó esto, o a malinterpretar las palabras de enseñanza de ciertas personas, y en vez de ir y preguntarle a la persona, mira, realmente esto fue lo que quisiste enseñar, o esto fue lo que quisiste decir. A veces llegamos al punto, a veces llegamos a ese punto, lamentablemente, llegamos al punto de llegar a nuestras propias conclusiones y decir que la persona dijo. Ahora, lo triste es que a veces hacemos como, lamentablemente, me estoy adelantando un poco, ¿verdad? Como lamentablemente hizo David. David hizo algo a un hombre y cuando le preguntaron qué se debía de hacer, él dijo, este hombre es digno de muerte, pero cuando le dijeron ese hombre eres tú, pidió rápido clemencia y dijo, oh, yo he pecado contra el Todopoderoso, yo he pecado. Se asustó y Natán tuvo que decirle, tranquilo, que tu pecado también ha sido perdonado. Así que es triste porque los celos y las malas interpretaciones a veces llegan al punto de caer en una enemistad con personas que de una otra manera, si nosotros ponemos a analizar, están nadando y están remando del mismo lado que uno.
Y Shaul, sabiendo que David estaba nadando o remando del mismo lado que él y lo estaba ayudando a ganar las batallas que él no se atrevía a pelear, aún con eso, solamente el hecho de que le dedicaran y lo honraran a él mejor que a él, eso fue suficientemente para sacar lo que había en su corazón. O sea que eso solamente fue como decir la oportunidad de Shaul revelar lo que ya en su corazón había. Amargura, rencor, celo, envidia, orgullo. Y es triste porque vimos el comienzo de Shaul y vimos que nada de esto había en su corazón. ¿Cómo fue que en el proceso de su reinado comenzó a él a permitir esto? Y eso es una de las enseñanzas que podemos aprender también. Cómo todos comenzamos con un corazón puro, limpio, siempre buscando agradar al Todopoderoso y ayudar a todo aquel que quiera también y querer siempre el bien para los demás y de luego comenzamos a tener orgullo y rencor y a menospreciar a aquellos que se quieren acercar o, o empezar a discriminar y a tener a veces hasta algo personal de rencor contra ciertas personas y comenzamos a cada una de nuestras enseñanzas a siempre a tirarle esas indirectas, siempre a buscar, desprestigiarlo, a reírnos y a permitir que otros se rían de esa persona sin realmente saber si esa persona se arrepintió, si realmente hizo su va genuina ante el Padre, si realmente el Padre lo perdonó. No, solamente nos cayó mal, solamente no estamos de acuerdo, solamente tuvimos un roce eh, de algo, o sea, un debate de la escritura de lo cual no estuvimos de acuerdo y a veces eso solamente pensamos que es suficiente para yo tener el derecho de pisotear al hermano. Y eso es lo que lamentablemente empezó a estar en el corazón de Shaul. A tal punto que Shaul no solamente comenzó a tener celo, sino que Shaul ya sabía que el Todopoderoso estaba con David y con todo y eso, a pesar de que tenía temor, con todo y eso deseaba la muerte de David. Si no fuera por la bondad del Todopoderoso, David no hubiese llegado ni a la mitad de sus días. ¿Y cómo es que yo pongo la bondad del Todopoderoso y luego pongo la bondad de Mical y Jonatán? Porque son los instrumentos de los cuales el Todopoderoso utilizó para manifestar su bondad a David. Vemos cómo eh, David era el que tocaba y el que aún ayudaba al rey a que tuviese un estatus emocional equilibrado. Sin embargo, el celo podía más que la ayuda que le estaban dando. Alguien que lo estaba ayudando en el servicio militar, en ganar las batallas, en todo. De la manera que Shaul le estaba pagando, era de una manera de la cual cualquier persona diría, este hombre, yo no sé cómo David no tuvo el valor de eliminarlo cuando tuvo la oportunidad. Sin embargo, David tenía un corazón diferente al de Shaul y por eso no lo hizo. En el capítulo 18, en el verso 28, vemos una de las bondades que el Todopoderoso manifiesta a David por medio de una joven. David mató a un hombre llamado Goliat. Dentro de los promesas o de los términos que se llegó al acuerdo de que el rey ofreció al hombre que matara al filisteo, una de esas era que lo iba a librar a él y a su familia de pagar impuestos y otra de darle a su hija. David hizo todo, pero lo hizo con un corazón diferente, no lo hizo con la intención de ganarse
premios, sino con la intención de reivindicar el nombre del Todopoderoso ante las naciones. Pero debido a que Shaul sabía que el pueblo amaba a David, decidió hacer una alianza de pacto con él y a buscar cómo cumplir esa promesa de una manera totalmente ya no genuina, sino buscando cómo alianzarlo con él y utilizarlo al punto de que David pereciera en el camino. Una estrategia que, si nosotros la vemos hoy en día, es súper utilizada dentro de las élites. ¿Cómo no puedo ir y matarte directamente a ti, pero puedo enviar a un emisario de manera oculta que te ponga una pastillita en la comida que estás comiendo, infiltrarlo? ¿Cómo puedo hacer que te inyecte una enfermedad y a los meses padezca de una enfermedad terminal? ¿Cómo puedo hacer, verdad? Me acuerdo de un caso de un hombre creo, de Corea del Norte, que lo mataron unas mujeres en un aeropuerto, se le pegaron y le metieron algo dentro de la boca, de lo cual automáticamente padeció. Y así estrategias de las cuales vimos que se utilizaban mucho en esos tiempos y aún hoy en día. Y Shaul, la estrategia que utilizó fue enviar a David ante las guerras más fuertes, totalmente desequilibrada, de que veía que David, te voy a enviar a tal lugar donde yo sé que el ejército que está en ese lugar te triplica a ti, y por lo consiguiente las oportunidades de que mueras son bastante altas, pero no de una manera en la cual yo directamente te vaya a matar para que el pueblo no diga que yo fui el malo, sino quedar bien delante del pueblo y de momento pues hacer lo que se hacía y que hoy lamentablemente también se hace. Decir, ay, David el valiente, lo lloramos, el rey, pero vimos que lamentablemente el que estaba detrás de todo eso era Shaul, pero en esta ocasión el Todopoderoso no permitió que sucediera y manifestó su bondad. Capítulo 18, verso 28. Dice, Wajir Shaul, y vio Shaul Beyada ki Yuhawahei im David y Bemilka Umilka Bar Shaul a Ahabahu. Y vio Shaul y supo que Yuhewahei estaba con David, y Mical, hija de Shaul, le amaba. Veyosef Shaul le ra o le ya, y aumentó Shaul, o se aumentó el temor de Shaul, Mifnei David, o y aumentó el temor de Shaul ante David bastante, o mucho, o más. Veyehi Shaul y David Kol Hayamim. Y fue Shaul enemigo de David todos los días. David no fue dado a la hija mayor de Shaul, porque David, a pesar de que tenía el derecho de casarse con Merab, él decidió decirle a Shaul, yo no merezco ser yerno del rey. Así era el punto de la admiración de David hacia Shaul. Llegó el momento, ¿verdad? Según la tradición de esos tiempos, decía que había un tiempo específico donde las hijas tenían que darse en casamiento, y llegó el tiempo en el cual se tenía que dar a Merab en casamiento, y como David no se sentía digno y no estaba decidido, pues se le dio esa joven a otro hombre. Pero había una hija menor que amaba a David, pero no se atrevía a decirlo, y se lo dijeron a Shaul. Entonces Shaul dijo, vamos a darle entonces a Mical a David, y vamos a tratar de convencerlo para entrar en esa alianza.
Mical, el nombre de Mical es como decir, ¿verdad? Arroyo. Hay otros que dicen que es consejo, pero mayormente directamente es como un arroyo, como un, un recipiente. Shaul se hizo enemigo de David a pesar de que David estaba haciendo todo, pero todo, por ganar las batallas del ejército de Shaul. Otra de las cosas que aparece es que no solamente Mical amaba a David y era una de las maneras en las cuales el Todopoderoso manifestó la bondad a David por medio de Mical, sino también por medio de Jonatán. Shaul se atrevió a confesarle a Jonatán que quería matar a David. Y esto aparece en el capítulo 19, en el verso 1. Capítulo 19, verso 1, dice: V'yedaber Shaul el Jonatán benu el kol habadim. Y habló Shaul a Jonatán, su hijo, y a todos los siervos. Lehamit et David. Vamos a matar a David. Ve Jonatán ben Shaul afetz David meod. Pero Jonatán, hijo de Shaul, quería o amaba a David mucho. Wayenek Jonatán le David le emor mihakesh Shaul avi le jamiteja ve ata ashamer na baboker veyashevja besacher venitbaeta. Y avisó Jonatán a David diciendo: te está buscando Shaul mi padre para matarte. Ahora, ten cuidado, te ruego. Ves por la mañana y quédate hasta la mañana en oculto y escóndete. Esto fue lo que le dijo Jonatán a David. Le dijo: mi papá te quiere matar, vete y escóndete entre la mañana y yo te voy a avisar. Yo voy a hablar con él y le voy a preguntar cuáles son las razones, voy a hablar en favor tuyo ante el rey y te voy a avisar si realmente puedes dar la cara y presentarte otra vez ante él. El resultado de esto fue que Shaul, según el relato, escuchó a Jonatán y Jonatán vio que Shaul pues estaba como que tratando de caer en tiempo y dijo: ok, está bien, no le voy a hacer daño. Jonatán le dijo: mira, este hombre es el que ha hecho prácticamente que el ejército de Israel volviera a tener ese estilo o esa levantar la cara otra vez y creer que sí se puede ganar las batallas contra los enemigos. Shaul entendió y le dijo: ok, está bien, no le voy a hacer nada. Inclusive juró por el Todopoderoso que no le iba a hacer nada. Sin embargo, luego de eso, dice que mientras David estaba tocando, Shaul volvió a tratar de matar a David y David se fue. Pero en esta ocasión Shaul no se quedó solamente con ese enojo momentáneo, sino que estaba decidido ya a tratar de eliminar a David. Capítulo 19, en el verso 11, dice: Veshalach Shaul Malachim el Beit David Leshamar. Y envió Shaul mensajeros a la casa de David para vigilarle. Velahamito Baboker Betanek le David Mikal Ishto le Emor im
Anihi, Mimalet, Et Nefeshha, Halaila, Mahar, Ata, Momat. Y le dio aviso Mical, su mujer, diciéndole: si tú no salvas tu alma hoy, en esta noche, mañana tú serás muerto. Y esta es una de las cosas que quiero aclarar también, porque hay una serie en donde estuve viendo varios capítulos hace tiempo, y el personaje de Mical era un personaje de una joven totalmente orgullosa, egoísta, que quería todo a su manera, idólatra, y como si realmente no le interesara a David ni lo amara, sino que solamente estaba con él porque David tenía ya un nombre de ser uno de los héroes del ejército. Pero eso no es lo que está relatado. El relatado dice que Mical amaba a David, aún antes de ser su mujer, y desde joven. Lo amaba al punto que fue y estuvo dispuesta a dar su vida o a poner su vida en riesgo por la vida de su esposo. En esa serie parece como si en el mismo día de la noche de la boda fuera que Shaul hizo toda esta entramada, pero no. David se casó con Mical, David estuvo con Mical, David lo más seguro cumplió el año de no entrar en ningún ejercicio militar para darle contentamiento a su esposa. Y luego de todo eso fue cuando David tal vez se integró otra vez, es que sucedió este relato. Dice que Mical descolgó a David por una ventana para que pudiera escapar. Cuando Saúl envía a los mensajeros que Mical le dice que está enfermo, que luego van, dice que el relato dice que Mical puso unos terafín. Terafín en su mayoría significa ídolos, pero no necesariamente. Si tú buscas todo el contexto, y esto es una opinión personal, si tú buscas todo el contexto y nos dejamos llevar por la vida de David y por lo que realmente pasaba dentro del reino, hay varias cosas que me dan a mí a pensar que no eran unos ídolos, sino que tal vez eran unas esculturas de las cuales podían tener dentro de su casa, tal vez un león o algo que no necesariamente era un objeto de idolatría. Una de las cosas que me da a pensar es eso, es primero, David como un siervo del Todopoderoso, en su casa, la casa de David, no iba a permitir cosa semejante. Número 2. Mical era hija de Shaul. A pesar de el momento en el cual Shaul, estamos hablando hoy de un hombre orgulloso, un hombre rencoroso, un hombre de celos, un hombre que estaba totalmente ya cegado por su estatus de rey. Shaul, según el relato de la escritura, había exterminado y había mandado a sacar a toda mujer que practicara la idolatría y a las adivinas. Lo que me da a entender a mí que una hija de un rey desde joven, creciendo con esos principios, y aparte de ser hermana de Jonathan, creciendo con esos principios, no me da a mí la persuasión de creer que en este caso se refería a una Mical idólatra que no le importaba nada y le daba lo mismo servirle al Creador que servir a la idolatría. No es el mismo caso que la mujer de Jacob. La mujer de Jacob venía de una casa que se practicaba eso. En el caso de Mical, viene de una casa que no se practicaba eso y que
se enseñaba que eso no era lo correcto. Por eso a mí me da a pensar de que no realmente era unos ídolos de los cuales ella adoraba. Según la historia de esta novela que tiene una serie sobre esto, aparece una Mical idólatra que practicaba la idolatría aún en secreto. Inclusive la familia completa era un desastre, la vida de la hija, familia de Shaul. Cosa que una cosa era Shaul y otra cosa era Jonatán y sus hermanas. De esta manera el Todopoderoso hace Gesed y manifiesta su bondad sobre David por medio de su esposa, por medio de la esposa que amaba a David y estaba dispuesta y estuvo dispuesta a dar su vida por su esposo. Esto es unas enseñanzas también para la vida matrimonial y de familia. ¿Hasta qué punto la esposa y el esposo están dispuestos a defender a su pareja? Mical se inventó una historia de la cual cualquiera podría pensar y decir, pero Mical, tú estás mintiendo. Pero la vida va primero que cualquier cosa. Y esto es uno de los principios que se aprende en este relato. Cosa que también ya habíamos aprendido en la historia de Jericó. En la historia de Jericó, cuando van hacia la casa de esta mujer y le preguntan por los espías. Esta mujer dice, de verdad que estaban por aquí, pero ya se fueron, por ahí van. Le mintió por causa de salvar la vida. Y aquí Mical miente por causa de salvar la vida de su esposo. Yo creo que cualquier persona que ama tanto a una persona, si realmente lo ama, está dispuesto a que en causa de, supongamos que alguien viene a la casa de uno y le pregunta por la esposa de uno o por el esposo de uno o por los hijos de uno y le dice, mira, ¿dónde está fulano que lo voy a matar? El fulano está ahí, yo creo que lo menos que uno le va a pensar por la mente es llamar a ese fulano para que lo maten. Uno se va a inventar cualquier cosa con tal de salvarle la vida a la persona que uno ama. Y estamos hablando en causa de vida o muerte, no en causa de tapar las culpas de ciertas personas, ni de estar mintiendo para sacar provecho, ni nada de eso. Otra de las bondades que el Todopoderoso le manifiesta a David es por medio también de Jonatán. En esta ocasión, eh, que David huye y comienza la persecución de Shaul hacia David. Jonatán se encuentra con David y David le dice, mira, tu papá me va a matar, no sé por qué, y entran en esa conversación donde entran en un pacto y entran en un acuerdo. Y ese acuerdo era que en la luna nueva, o en Jodesh, Rosh Jodesh, no necesariamente luna nueva, Rosh Jodesh, con cabeza de mes, eh, iban a entrar en esa cena que se hacía de manera tradicional. Y cuando Shaul preguntara por David, Jonatán le iba a contar una historia y conforme a la reacción de Shaul, Jonatán iba a confirmar si realmente su padre estaba dispuesto a todas para eliminar a David. Y así sucedió. Y en el capítulo 20, en el verso 31, vemos la reacción de Shaul. Shaul, cuando le pregunta, luego del segundo día, directamente le pregunta a Jonatán, siendo Jonatán lo más seguro el jefe directo de David,
Le pregunta, ¿dónde está el hijo de Isaí? Jonatán le dice, él me preguntó que si podía ir a casa de sus padres, por medio de su hermano, entre otras cosas. La reacción de David fue esta. En el capítulo 30 le empieza a decir unas palabras totalmente obscenas de insulto a Jonatán. Y en el 31 le dice, Ki kol hayamin asher ben Isai hay al ha'adama lo hakon ata umalhu teja. Pues todos los días que el hijo de Isaí viva sobre la tierra, no estará seguro ni tú ni tu reino. Tratando de manipular a Jonatán y decirle el reino, que vas a ser tú el próximo rey. No creas que si David está vivo tú vas a ser el rey. Pero no sabía que lo menos que le importaba a Jonatán era el reino, sino la justicia, la bondad, y no encontraba ninguna causa de culpabilidad en David. Y por eso cuando su padre le dice en el capítulo 20, en el verso 32, le dice, en el 31 le sigue diciendo, Beata Shelach, envía ahora Bekah, Oto, y tráemelo. Elai, Ki Ben Mothu, envíalo ahora y tráemelo a mí, pues es hijo de muerte. Jonatán le contesta en el 32, Ve'ain o Vayaan, Jonatán et Shaul, Abihu, y Jonatán le contesta a Shaul su padre, Vayomer Elihu Lama, y le dijo a él, ¿por qué Yamot? ¿Por qué ha de morir? Ma Azá, ¿qué ha hecho? Diciéndole, no te lo voy a entregar. ¿Por qué te lo tengo que entregar si no ha hecho, si no es digno de muerte? ¿Por qué voy yo a ser partícipe de la sangre de un inocente? Esto fue suficiente para que Shaul aún intentara matar a Jonatán, su hijo. Y es triste ver la situación de un rey que comenzó como comenzó Shaul. Vemos cómo, a pesar de eso, el Todopoderoso manifiesta la bondad a David. Jonatán fue donde David y le comentó y le dijo, mira, realmente es verdad, mi papá te quiere matar, así que huye. Y vamos a ver una alianza entre tú y yo, entre que realmente yo no te voy a tirar, ni tú me vas a tirar a mí, a pesar de lo que haga o diga mi padre. La bondad del Todopoderoso, del Yuhewahey hacia David, fue impresionante. Aquí estamos viendo solamente el comienzo de cómo el Todopoderoso utiliza aún a la familia de Shaul, aún al segundo en mando después de Shaul, no es más seguro entre Abner y Jonatán, dirigían a los ejércitos, y aún a su hija Mical para manifestar la bondad. Mical y aún Jonatán manifiestan la misericordia y la bondad de Todopoderoso. Y cuando yo estuve leyendo este relato me trajo a que ellos aplicaron, Mical y Jonatán aplicaron una de las enseñanzas de nuestro Melech Yeshua, de nuestro rey Yeshua, el Mesías. ¿Y cuál fue esa enseñanza que ellos aplicaron? Aparece en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, en el verso 46. En adelante dice,
Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendió su mano hacia sus discípulos y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Mical y Jonatán aplicaron esto. El Mesías aquí no está hablando despectivamente de su madre y de sus hermanos. Utilizó la ocasión para traer una enseñanza. En este caso, Mical y Jonatán decidieron ver a David como su familia por encima de su padre, porque vieron que David era el que estaba haciendo la voluntad de su padre que estaba en los cielos, y no Shaul. Esto nos trae esa enseñanza de entender que nosotros tenemos una familia. Y esto, cada vez que yo lo leo, digo, este es mi lema. Mi lema es que mi madre, mi hermana, mi padre, mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Todopoderoso. ¿Y a qué me refiero a esto? Me refiero a que yo, como es la enseñanza de Mical y Jonathan, yo por nada del mundo voy a justificar a uno de mi familia que esté mal para defenderlos por encima de alguien que sí está haciendo lo correcto delante del Todopoderoso. Y esto fue lo que hizo Mical, y esto fue lo que hizo Jonatán. Está de más que digamos lo que sucedió con Jonatán y David, hombres que dieron testimonio de agradar al Todopoderoso, que se amaban, que demostraron lo que es amar al prójimo como a sí mismo. Y nada de esas historietas de que si se besaron significa. Los discípulos en una ocasión se reunieron con Shaul y se abrazaron y se besaron, y Shaul decía, salúdense con ósculo santo, y se besaban, y el besarse no significa el contexto actual de lo que significa besar de un hombre a una mujer. Padres y hijos se besan, hermanas se besan, pero con una intención totalmente correcta, no de la manipulación y tergiversación que han querido montar con David y Jonatán. David y Jonatán fueron ejemplos de lo que era realmente una hermandad y una amistad. Mical también fue un ejemplo de lo que es una esposa. Hasta este momento. Así que nosotros debemos de vernos así como hermanos en la fe. Hermanos que estemos dispuestos a vernos y a dar más el uno por los otros. A reconocer realmente que si estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, tenemos que vernos como una familia. Y de esta manera fue la que el Todopoderoso manifestó su bondad hacia David. Y lo traje de esta manera porque a veces pensamos que el Todopoderoso me va a manifestar su bondad de una manera totalmente milagrosa, especial, única, de la cual todo el mundo se sorprenderá. Tal vez lo va a hacer de la manera que menos la esperamos, por medio del vecino, por medio de un familiar, por medio de un compañero de trabajo, por medio de un conocido, por medio de una amistad. De una manera sencilla, simple, humana, pero con un gesto de lo cual a veces nosotros nos va a poner a reflexionar y a pensar de cómo esta persona pudo tener un gesto tan y tan, no especial, sino de hacerlo sin esperar nada a cambio, de hacerlo de una manera genuina,
y hacerlo por encima aún de las cosas que nosotros pensamos que ellos pudieran haber tomado otra opción. Igual nosotros, analizar y pensar en los momentos que tengamos la oportunidad de manifestar la bondad hacia nuestro hermano, hacerlo de la misma manera. Por eso uno de los mandatos que se le da al pueblo de Israel es que cuando se presenten en las festividades, traigar todo lo que el Padre nos ha bendecido y compartirlo con la viuda, con el huérfano, con el necesitado, con el menesteroso. De una manera sabiendo, genuina, dada y reconociendo que el Todopoderoso es el que nos ha dado esa oportunidad. Manifestar la bondad del Todopoderoso es un privilegio. No solamente es un mandato y es una obligación, es un privilegio poder ser instrumento del Todopoderoso y manifestar su bondad. Así como es un privilegio nosotros recibirla cuando Él lo hace. Así que aprendamos a ser dadivosos e imitar a nuestro Mesías, manso y humilde de corazón. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, Tate.